Bueno, ahora vamos a ver derivada de un producto de funciones. Derivada de un producto de funciones. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente regla. Supongan que queremos derivar dos funciones que se están multiplicando. Dos funciones, digamos, u y b. Dos funciones que se están multiplicando. Entonces la derivada va a ser igual a lo siguiente. La primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Más, y ahora vamos a agarrar la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. Esta es la regla del producto de funciones. Es la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. Así es esta regla, así se va a aplicar. Pónganle pausa al video y copien. Bueno, si ya copiaron, vamos a ver ejercicios. Yo los voy a hacer y ya espero que se vaya entendiendo. Por ejemplo, si nos piden derivar la función o las funciones multiplicadas x al cubo multiplicado por e a la x respecto de x, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. Aquí tenemos dos funciones que se están multiplicando. Cuando tenemos dos cantidades pues con letras, valga pues lo obvio, cuando tenemos dos cantidades que tengan letras y que están juntas, esto nos indica que se están multiplicando. Se está multiplicando x cúbica por e a la x. Habíamos visto hace unas 2-3 clases cuando era derivada de una suma, ¿no? Entonces cuando es suma hay un signo más precisamente que los está separando, o un signo menos. Pero en esta ocasión, ¿cómo están? Están juntitos, están juntos. Entonces aquí es donde ustedes se dan cuenta que es un producto de funciones, que se debe aplicar esta regla cuando las dos funciones están juntitas, se están multiplicando, como acá. Este es un ejemplo de dos funciones que se están multiplicando. Se están multiplicando porque los dos están juntos. Bueno, entonces, ¿qué dice la regla? Para derivar esto, debo agarrar el primero y multiplicarlo por la derivada de la segunda función. Más, y ahora sí, agarro la segunda función y lo multiplico por la derivada de la primera función. Entonces vamos a hacerlo. En esta ocasión, si quieren, para ser más específicos, ¿quién es u en este caso? La letra u, ¿quién lo representa? La letra u es la primera función. ¿Quién es la primera función en este caso? X cúbica. ¿Y quién es b? B es la segunda función. La segunda función va a ser e a la x. Ahí está, esta es la segunda función. Bueno, y ya sustituyo los valores aquí en la regla. Es u al principio. ¿Quién es u? X cúbica. Multiplicado por la derivada de la segunda función. La segunda función es b. ¿Quién es b? La b es la segunda función, que sería e a la x. Ahí está, es lo que escribimos acá. Entonces, aquí está. La primera por la derivada de la segunda. Dividido entre... perdón por decir eso. Es derivada de la segunda función respecto de x. Derivada de e a la x respecto de x. Ahí está. Otra vez aclaro, esto no es división. Me estaba equivocando al decirlo. Es derivada de e a la x respecto de x. Ahí está. Y hay que sumarle la segunda función b. La segunda función b es e a la x. Multiplicado esto por la derivada de u. U es la primera función.
Entonces vamos a multiplicarlo por la derivada de... ¿Quién es la primera función? X al cubo. Derivada de x al cubo respecto de x. Ahí está. Entonces esto es lo que va a pasar. X es lo que dije, la regla es, nos dice que al derivar este producto de funciones vamos a poner la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, que es e a la x, más, y ahora sí agarramos la segunda función y lo multiplicamos por la derivada de la primera función, que es esta. Ahí está. Entonces esto es lo que va a pasar y ya derivamos cada cantidad. Entonces esto es x al cubo multiplicado por la derivada de e a la x. ¿Cuánto vale la derivada de e a la x? Ah, pues la derivada de e a la x es el mismo. Recuerden que es la única función que cumple eso. Su derivada es el mismo. Más, y ahora sí pongo la primera función e a la x, multiplicada por la segunda función, multiplicada por la derivada de la primera función. Es la segunda función, que es e a la x, multiplicada por la derivada de la primera función. ¿Cómo derivo x al cubo? Ah, pues cuando tenemos una letra elevada a un exponente numérico, ¿cuál va a ser su derivada? Ah, pues se baja el exponente, se pone la x y el exponente ahora se le resta 1. Ahí está. Entonces, y ya, finalmente hacemos el desarrollo de cada uno. ¿Sí se entendió? La derivada de este producto es la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. X al cubo, pues aquí lo ponemos, derivada de e a la x es e a la x. Y aquí luego ponemos e a la x multiplicado por derivada de x cúbica. Y la derivada de x cúbica es, se baja el 3 y al exponente se le resta 1. Ah, bueno, ya. Entonces multiplicamos x al cubo por e a la x es x al cubo multiplicado por e a la x. Más e a la x multiplicado por 3x a la 3 menos 1. ¿Cuánto va a ser? Ah, pues nada más restamos el exponente. 3 menos 1 es 2. Así que va a ser e a la x multiplicado por 3x al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Ah, bueno. Entonces... Ah, bueno, ya multiplicamos. Ah, bueno, multiplicamos lo que haya que multiplicar. Hay que multiplicar esto por esto. Ah, bueno, entonces recuerden, el primer término no le he hecho nada. No le he hecho nada, lo vuelvo a escribir. Más, y ahora sí, e a la x multiplicado por 3x cuadrada, ¿cuánto es? Ah, pues va a ser 3x al cuadrado multiplicado por e a la x. Generalmente así se debe escribir, así es como se debe escribir. Primero los términos con x a la una potencia y después el exponencial e a la x. Ahí está. Entonces, esta es finalmente todo este resultado. Todo esto es la derivada de esta función. La derivada de esta multiplicación de funciones va a ser todo esto. A ver, pónganle pausa al video y copien. Ah, bueno, si ya copiaron, ahora vamos a ver. Ahora vamos a derivar la multiplicación de las siguientes funciones. Vamos a ver. Si tenemos la multiplicación de x por seno de x. Vamos a ver. Vamos a calcular esta derivada. X por seno de x. Vamos a ver. Entonces, tenemos de igual manera el producto de dos funciones. ¿Por qué es el producto de dos funciones? Porque x es la primera función y seno de x es la segunda función. Y como están juntitos, esto nos indica que se están multiplicando. Ah, bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver. Ah, bueno, entonces vamos a aplicar esta multiplicación. Vamos a hacer esta derivada. Entonces otra vez tenemos dos funciones que se están multiplicando.
Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, entonces aplicamos la misma regla. Va a ser la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Ahí está. Así es como empezamos a calcular la derivada de este producto. Es la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Ahora le sumamos la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función, que vale x, con respecto de x. Entonces, ¿esto a cuánto es igual? Esto es igual a lo siguiente. Va a ser igual a x multiplicado por la derivada. Bueno, y ya calculamos cada derivada. Vamos a calcular cada derivada. La derivada del seno, ¿cuánto es? La derivada del seno es el coseno de x. Ahí está. La derivada del seno es el coseno. Y le sumamos el seno de x. Más seno de x multiplicado por la derivada de x respecto de x. La derivada de x respecto de x, ¿cuánto es? Pues de igual manera, la x, ¿qué exponente tiene? Tiene exponente 1. Así que aplicamos la derivada de una letra elevado a una cierta potencia. ¿Y cuánto es esto? Bueno, entonces para este tipo de derivadas de x elevados a una cierta potencia, recuerden que se baja el exponente, se pone x y el nuevo exponente va a ser el que tenía restado 1. Ahí está. Esto es lo que va a resultar. Entonces esto es igual a lo siguiente. X por coseno de x es x coseno de x. Más seno de x multiplicado por 1x a la 1 menos 1. Esto es igual a seno de x multiplicado por 1 por x elevado a la 1 menos 1, ¿cuánto es? Es 0. X a la 0. Ahí está, ven, lo único que estamos haciendo es resolver cada cantidad. Es resolver el problema paso por paso. Primero aplico la regla. Después pongo x y calculo esta derivada. Derivada del seno es el coseno. Más, y ahora pongo el seno. Y derivada de x a la 1 es... Recuerden que cuando no hay ningún exponente, su exponente en realidad, ¿cuál es? Es 1. Y es por eso que yo le puse el 1. Bueno, y dice la regla que cuando x es elevado a una potencia, el exponente, cuando x es elevado a un exponente, el exponente se baja y ahora al exponente se le resta 1. Ahora aquí abajo, lo que hago es multiplicar esto. X por coseno de x es x coseno de x. Más seno de x por 1, y 1 menos 1 es 0, x a la 0. Bueno, y recordemos que x a la 0, ¿cuánto es? X a la 0 es igual a 1. Ahí está. Entonces, y ya aplicamos cada regla. Es decir, resolvemos cada uno. X coseno de x, no hay que resolver más. No hay que simplificar más, se deja así. Ahí está, ya lo resolvimos. Resolver es lo mismo que simplificar, es ir simplificando cada término. X coseno de x ya no hay que simplificar más, así que lo dejo tal y como está. Más seno de x multiplicado por 1x a la 0. X a la 0 recordemos que es 1, así que 1 por 1 es decir, esta cantidad ¿cuánto vale? Vale 1. X a la 0 es 1, así que esta cantidad vale 1. Así que multiplicamos, 1 por 1 es 1. Y 1 por seno de x es seno de x. Ahí está. Este es el resultado de esta derivada. De la derivada de este producto. La derivada de x seno de x es x coseno de x más seno de x. Ahí está. Así es como se aplica esta regla. Póngale pausa al video y copien. Bueno. Vamos a hacer otro ejercicio para que esto se entienda bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio distinto para que esto quede claro. Derivada de x al cuadrado multiplicado por el logaritmo natural de x. Recuerden, anteriormente ya habíamos visto la derivada del logaritmo natural. Nada más de que ahora está siendo multiplicada por x al cuadrado. Ahora entonces, ¿cómo calculamos la derivada de este producto? Es un producto de funciones
porque se están juntitos los dos. Están juntitos. Y cuando están juntos es que se están multiplicando. Bueno, entonces esta derivada, ¿cómo se calcula? Recuerden, el primero por la derivada de la segunda función. ¿Cuál es la segunda función? El logaritmo natural de x. Ahí está. Es la primera función multiplicada por la segunda función. Por la derivada de la segunda función. Esta derivada es la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Ahora sumamos. Ahora ponemos la segunda función. Ahora es la segunda función. Multiplicada por la derivada. ¿De quién? De la primera función. Así se van a ir intercambiando. Así se hace esta derivada. La derivada de este producto es la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. Ahí está. Así es como se hace esta regla del producto de funciones. Bueno, y ya resolvemos cada uno. Aquí ponemos x al cuadrado. Y entre paréntesis vamos a poner la derivada del logaritmo natural. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo natural de x? Bueno, recuerden, esto lo puse en una clase pasada. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Eso es la derivada del logaritmo natural. Su derivada es 1 entre x. Eso es una regla que yo había expuesto en una clase pasada. Esta derivada vale esto. Eso es por regla. Bueno, ahora le sumamos el logaritmo natural de x. Entre paréntesis voy a poner el valor de esta derivada. Bueno, ¿cómo saco la derivada de x elevado al cuadrado? De x elevado a este exponente. Recuerden, para hacer esas derivadas, el exponente se baja. Se pone x. Y ahora el exponente se le resta 1. Ahí está. Vamos a hacer cada paso con calma, con cuidado, paso por paso. Ahí está. Esta derivada se baja el exponente y al exponente se le resta 1. Ahí está. Bueno, entonces ahora lo que hace falta por hacer es multiplicar cada paréntesis. X cuadrada por este y el logaritmo de x por este. Bueno, vamos a multiplicar. ¿Cómo multiplicamos x cuadrada por 1 entre dx? Tengo aquí una fracción. Así que debo poner a x cuadrada como fracción. ¿Cómo ponemos a x cuadrada como fracción? Recuerden, le ponemos un 1 abajo. Así ponemos cualquier cantidad en fracción. Le ponemos solamente un 1 abajo. Y ya, ¿cómo se hace la multiplicación de estas dos fracciones? Es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Es decir, esto va a ser igual a una nueva fracción y arriba pongo la multiplicación del de arriba por el de arriba. A ver, con calma, perdón si lo revolví. Tenía x cuadrada. Para multiplicarlo por 1 entre dx debo ponerlo como fracción. ¿Cómo lo pongo como fracción? Le pongo un 1 abajo. Ahí está, al x cuadrada le puse un 1 abajo. Y ahora sí, ya puedo multiplicar las fracciones. Se multiplica el de arriba por el de arriba. X cuadrada por 1, pues es x cuadrada. Y eso lo pongo arriba otra vez. Y abajo se multiplica el de abajo por el de abajo. 1 por x, ¿cuánto es? Pues es x. Y eso se pone abajo. Recuerden, así se multiplican las fracciones. Bueno, y ahora los otros términos es más, por eso aquí puse más, logaritmo de x multiplicado por, y adentro va 2 por x elevado a la 2 menos 1, ¿cuánto es? Es 1. Ahí está. Ya simplifiqué, hice esta resta, esta resta. 2 menos 1 es 1. Ahí está, y lo demás por el momento se deja exactamente igual. Lo único que hice fue restar. Ahí está. Bueno, entonces simplificamos. X cuadrada entre dx, ¿cuánto es? Recuerden que dice la regla, si tengo una misma base o una misma letra arriba y abajo, sus exponentes se restan. Le puse 1 porque recuerden, cuando x está solita, su exponente en realidad es 1.
¿Y qué va a pasar? Se van a restar los exponentes. Esto va a ser igual a x elevado a la 2 menos 1. Si tengo una misma letra arriba y abajo, sus exponentes se restan. Ahí está, ya lo acabo de hacer. Más, y ya multiplico, logaritmo natural de x multiplicado por 2x a la 1. Pues va a ser igual a 2x multiplicado por el logaritmo natural de x. Ahí está. Logaritmo natural de x multiplicado por 2x a la 1 es 2x multiplicado por el logaritmo natural de x. X a la 1, recuerden que es lo mismo que x. Cuando no tiene ningún exponente, su exponente en realidad es 1. Bueno, y pongo primero el 2x porque para evitar confusiones, así es más correcto escribirlo, esta multiplicación. ¿Por qué? Porque miren, si yo le escribo acá logaritmo natural de x multiplicado por 2x, ahí está, ¿ven? Como que se ve revuelto. Se presta confusión de que es el logaritmo natural de x 2x. Esto no se ve bien, no se ve correcto. Entonces, para evitar estas confusiones, el 2x se va a poner al principio. Ahí está, para evitar confusiones. Así es más correcto escribirlo. Primero 2x y después el logaritmo de x. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Entonces, y ya finalmente, vamos a tener x elevado a la 2 menos 1. 2 menos 1, ¿cuánto es? Es 1. Vamos a tener x a la 1. Pero x a la 1 es lo mismo que x, así que de una vez lo escribo. Más, ¿y quién le sigue? Estos términos. Ahí está. Este va a ser el resultado. La derivada de esto va a ser esto. X más 2x logaritmo de x. Ahí está, repasemos qué hicimos. Para sacar la derivada de este producto aplicamos la regla. La primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Más la segunda función multiplicada por la derivada de la segunda función. Ahora, ¿qué se hizo? Se derivó cada uno. Derivada del logaritmo natural es 1 entre de x. Derivada de x al cuadrado es 2x a la 2 menos 1. Esa es la regla. Bueno, multiplicamos esto por x cuadrada. X cuadrada se escribe como fracción como x cuadrada entre de 1. Y ya multiplicamos las fracciones, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Y x es lo mismo que x a la 1. Lo necesitaba ponerlo así. Y aquí nada más se restaron los exponentes. 2 menos 1 es 1. Y ya dividimos. X cuadrada entre de x a la 1, ¿cuánto es? Bueno, se restan los exponentes. 2 menos 1 es lo que se va a hacer. Es la regla que se aplica cuando tenemos una x arriba y abajo. Sus exponentes se restan. Ahí está. Más, y multiplicamos. Logaritmo de x por 2x a la 1 es 2x logaritmo natural de x. Y ya, 2 menos 1 es x a la 2 menos 1 es x nada más. Y esto se deja igual. Ahí está, ese es el valor de esta derivada. Si no le entendieron, regrésenle al video. Vayan viendo cada paso que se fue haciendo. No importa si se tardan 1 hora o 2 en ver este video. Es decir, si van repitiendo el video cada parte. No importa. Lo importante es que se entienda. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase.